Buenos días, hermanos. Pues, hoy estamos dando nuestra enseñanza desde nuestra sede, desde la Iglesia Jesucristo, el verdadero camino. Hoy quiero traer un tema especial para todos aquellos, sobre todo para la mujer. Hoy, en este día, estamos celebrando el Día de la Madre, un evento que se le hace honor a la mujer, que se le hace honor a aquel ser que Dios creó con unas funciones maravillosas, con unas funciones extraordinarias. Hoy quiero extender mis felicitaciones para todas las madres, para las tías, para las abuelas. Queremos felicitarlas. Y siempre encontramos en la palabra de Dios unos temas hermosos que nos enseñan acerca de funciones especiales y principales de la mujer como madre. Tal vez esta historia usted la ha oído de mil formas, de mil maneras, pero yo hoy quiero dar esta enseñanza que Dios a mí me la entregaba, me la daba para usted, mamá, que no está preocupada por el crecimiento y el desarrollo espiritual de sus hijos. El Señor me enseñaba que la verdadera función de la madre es preocuparse por la parte espiritual, el desarrollo y el crecimiento de sus hijos para tener una relación con el Señor. Nosotros conocemos esta historia, conocemos la vida de Ana, conocemos el relato que nos habla la palabra. Pero yo quiero hoy traerla para motivar a usted, padre, madre de familia, que seguramente a usted no le tiene ningún interés o no le preocupa la situación espiritual de sus hijos, de sus sobrinos, de aquellos que usted dice amar y que quiere el bien para ellos. Entonces yo he traído este tema y quiero invitarle a usted a que busquemos la palabra de Dios en el libro primero de Samuel, en el capítulo 1, y vamos a estudiar una palabra que nos va a llegar, que nos va a hablar, y que cuando salgamos de esta situación, entonces tenemos que hacer lo correcto. Una de las cosas que nos enseña la Biblia es que Dios me va a pedir a mí cuentas de mis hijos, de lo que yo hice con ellos, porque Dios me los prestó, nos ha hecho sus administradores, y como tal motivo nosotros debemos de cumplirle al Señor para obtener todo lo que Dios nos ha dado y nos ha dicho que somos aprobados de parte de Dios. Pero vamos primeramente a orar, vamos primeramente a entregarle este tiempo al Señor para que la palabra cale en mi vida, para que la palabra se dé dentro del plan y del propósito que Dios tiene. Ahí donde usted está, mamá, familia que en este momento me está escuchando, cerremos nuestros ojos y pidámosle al Dios del cielo que nos ayude en este momento, en este día en el que muchas cosas están variando, están cambiando. Señor, hoy quiero abrir mi corazón y mi mente y disponer mi ser para recibir la palabra, para poder entender cuál es la verdadera función de una madre con respecto a los hijos. Y hoy venimos, Señor, porque tenemos una necesidad de conocer y ahondar cada día a través de la palabra, a través de la Escritura. Gracias, Señor, por ese don maravilloso de ser madre, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de engendrar una vida, de traer una vida, Señor, a esta tierra, y que nos diste la oportunidad de formarlo en el temor de la palabra de Dios, para que encamine y para que pueda llevar hasta su presencia. Gracias, Señor, por este día hermoso en donde el mundo celebra este día especial, maravilloso para nosotras las madres. Gracias, Dios, gracias, Señor. Amén. Bien, les decía que este tema, preparando para enseñarles a cada uno de ustedes, las madres, las que Dios nos ha dado ese privilegio, las que un día lloramos, ayunamos, le gemimos al Señor. Tal vez tuvimos la actitud que tuvo Ana, porque nosotros no podíamos engendrar.
nuestro vientre era estéril, nuestro vientre no fructificaba, y la razón y el motivo y el anhelo de toda mujer es ser madre. Por eso desde muy niña jugamos con muñecos y hacemos que son nuestros hijos, y tenemos una cantidad de acciones y actitudes con el niño o con esos muñecos donde estamos expresando nuestro amor maternal. Entonces vamos a mirar Primera de Samuel, y yo quiero, antes de que vayamos allí, quiero mirar cuáles son los aspectos generales que tiene una madre. En este caso vamos a hablar de Ana. Usted conoce la historia, de pronto se la ha presentado de una forma, de otra, pero yo la quiero presentar porque realmente me di cuenta de cuál es la verdadera función que tenemos nosotros, las madres, con respecto a nuestros hijos. El primer aspecto de Ana es que tenía una familia, pero esta familia era muy particular, y era que era un esposo y dos esposas. Eran 3 personas, pero ¿por qué el Cana, que se llamaba el padre de la familia, tenía 2 mujeres? Por una sencilla razón. Cuando dentro de la cultura hebrea, cuando una mujer no podía tener hijos, entonces el varón podía conseguirse otra mujer que le diera hijos, que le diera descendencia, especialmente varones, porque la descendencia, el apellido, se sigue es a través del varón. La mujer, por llevar el apellido de la madre, por llevar el apellido del padre, después el hijo ya no es de acuerdo al apellido de la mamá, sino del apellido del papá. Entonces aquí tenemos una familia en donde está el padre, que es el Cana, donde está Penina, que Penina significa la de cabello largo, y está Ana, que significa gracia de Dios. Significa gracia, bienaventurada, benéfica, confiada. Ese es el verdadero significado de Ana. Miremos entonces que primero ella tenía una tristeza en su corazón, porque era una mujer que no podía engendrar. Era una mujer que, a pesar que se buscaba la forma y buscaba de pronto estar más tiempo con su esposo a ver si su vientre fructificaba, y no se daba. Esta situación llevó a que Ana entrara en un proceso depresivo, de nostalgia, de aflicción, de angustia, de lloro, de lamento, de pronto porque veía que pasaba el tiempo y ella, bajo ningún parámetro, ella engendraba un hijo. Fíjese que Ana era la esposa amada, era la que el varón quería. Continuamente dice la palabra que ella vivía en depresión, y ella subía siempre con su esposo a Silo a hacer sus celebraciones, a hacer sus sacrificios y a entregar esos rituales que ellos hacían en estos lugares. ¿Cuál era la actitud del esposo? La actitud del esposo era que le daba siempre lo mejor a ella, una parte escogida de la ofrenda, le daba a cada uno, le daba a Penina, le daba a sus otros hijos, y a Ana le daba una parte especial de la ofrenda para que ella fuera e hiciera su voto, hiciera su compromiso e hiciera su ofrenda delante de Dios. Pero dice la Escritura que el líder religioso de aquella época la ve en su estado de tristeza, de lloro y de lamento. Dice la Escritura que ella, cuando estaba comiendo, bebiendo, cuando estaba ahí en familia, ella lloraba, y su esposo se dio cuenta de su tristeza, de su aflicción, de su lloro, y le pregunta que por qué lloraba. Y él ya sabía que la tristeza de su amada consistía en que no podía dar hijos. Por eso él le dice que si él no es mayor que 10 hijos. Pero de pronto yo pensaba, yo decía, para él es muy fácil, porque él ya tenía hijos, ya era padre. Y cuando uno ya tiene esa acción, cuando uno ya tiene eso, pues se le hace fácil decirle a la otra persona, eso no importa, no, porque uno quiere vivir la experiencia, uno quiere, porque eso viene en nosotros, el anhelo de ser mamá, de tener un hijo, de saber cómo es,
de conocer el color de sus ojos, de poder darle ese amor de madre que no se cambia por nada y que uno se olvida de uno mismo por darle al hijo. Dice que ella se va al templo y allí en el templo ella se encuentra con su líder espiritual. Y ella entra al templo y allí en el templo ella se arrodilla, se postra y se pone a llorar. Pero este lamento, esto indicaba una oración que hace ella delante de Dios. Dice en el versículo 9 del capítulo 1 de Primera de Samuel: y se levantó Ana después de que hubo bebido y comido en Silo, y mientras el sacerdote Elí, sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. Fíjense que ella primero, ¿qué hizo? Sacó su tristeza, sacó su lloro, porque ella quería, anhelaba con todo su ser tener un hijo, tener una descendencia, poderle dar a ese hombre que ella también amaba y que él la amaba, quería darle un hijo. Y dice en el versículo 11: e hizo voto diciendo: si Dios de los ejércitos te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mire el compromiso que hizo esta mujer. No podía tener un hijo, pero ella entendía la importancia que tiene un hijo en el sacerdocio. Entonces ella de pronto se las ingenió, se le vino a la mente, Dios, el Espíritu Santo le vino y le puso a esta mujer que pusiera o que orara o que pidiera bajo esos parámetros. Entonces fíjense que ella hace un voto. Un voto es un compromiso voluntario, sin que nadie me obligue, sin que nadie me esté dando, digamos, compromisos, sino que yo de mi propia voluntad, yo me comprometo. Entonces dice que ella le dijo: vea, Señor, dígnese a mirarme, ¿por qué se ha olvidado de mí? Si usted se acuerda de mí, ella le estaba diciendo, era que se acordara que ella quería tener un hijo. Dice: si lo que dieres a tu sierva, fíjese que ella más de 3 veces le dice que es su sierva, o sea, se humilla, reconoce la condición de ella en cuanto a su entrega con el Señor. Y dice, si usted me da un hijo varón, fíjese que ella pide es un varón, porque dentro de la familia hebrea, entre más varones tenga, muchísimo mejor le va. ¿Por qué? Porque el varón, cuando se une a una esposa, la esposa es la que viene a ayudar a crecer la economía, a trabajar por los intereses de su casa, a trabajar por los intereses de la familia de su esposo. Por eso era importante el varón, y por eso los hombres buscaban siempre que en las familias hubiesen muchos varones para entrar en esta sintonía. Entonces, cuando en una casa había muchas mujeres, pues el padre no estaba muy contento porque tenía que entregarla y él la vendía, pero el que se beneficiaba del trabajo de su hija era el padre o el papá del esposo de esta mujer. Fíjense que él dice: yo se lo entrego. Si usted me da un hijo, yo se lo entrego. Yo se lo doy, quiere decir, yo se lo doy para que le sirva en el sacerdocio. Recuerde que Elcana y Ana pertenecía a la tribu de Leví, por eso fue aceptado el compromiso que hace Ana con respecto a su hijo. Entonces, ¿qué le dice? Mire, yo lo voy a dedicar, yo se lo voy a entregar a usted, y le hace un sello o le coloca un parámetro. ¿Y cuál es? Dice: no pasará navaja sobre su cabeza. Esto hace referencia a ¿qué? A que el niño iba a ser nazareo. Y si nosotros hemos leído el voto nazareo, implica que el niño que
hacía el compromiso, o el padre que hacía el compromiso, o la persona que se comprometía, era que no se iba a cortar el cabello y que ese niño no podía ingerir cosas de vino, ni sidra, ni uvas, ni nada, porque pertenecía al sacerdocio, porque iba a ejecutar las labores religiosas y a llevar a un pueblo a la presencia de Dios. Recuerda que el sacerdote en la antigüedad era el camino, era el vínculo entre Dios y el pueblo, era el sacerdote. Entonces ella le dice, mire Señor, si usted me da un hijo y es varón, yo se lo entrego a usted, yo se lo doy a usted. ¿Por qué? Porque yo se lo voy a apartar y no le voy a cortar el cabello, no le voy a permitir que tome vino, no le voy a permitir ciertas cosas, porque yo se lo he entregado a usted. Esto le gustó al Señor y ella se fue contenta, pero cuando ella hacía esto, su líder espiritual, que en ese momento era Elí, vino y creyó que ella estaba en una condición de ebriedad, que ella venía de pronto un poco ebria y que estaba en el templo haciendo o orando. Por eso él le dice, mujer, digiere tu vida. Y ella le dice, no, mi Señor, yo no estoy ebria, yo solo estoy derramando mi corazón delante de Dios porque esta es mi condición. Y ella le comenta al líder espiritual cuál es la decisión y a qué vino delante del Señor. Entonces Elí, ¿qué le dice? Lo que le dice Elí en el 17. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Salió la palabra por el profeta, salió la palabra de convicción y ella se fue feliz, porque el líder espiritual en quien ellos confiaban, que cuando un líder, cuando un profeta en la antigüedad hablaba, sea para bien o sea para mal, se tenía que cumplir la palabra del Señor. Por eso ella se va con contentamiento. Y dice la escritura, y ella le responde, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Fíjense que ella se fue con la palabra, ella se fue confiada en la palabra y en el derramamiento y en el compromiso y en todo lo que ella había hecho allí en la casa del Señor, allí en el templo, allí en Silo. Y mire algo muy particular, todas las palabras, los sitios, las personas, los animales, los alimentos que tienen un nombre cumplen una función dentro del plano espiritual del Señor. Por eso la palabra Silo representa paz y representa descanso. Tal vez nosotros estamos en estos momentos angustiados, desesperados, no sabemos qué hacer, estamos estresados porque hay una situación, no sabemos para dónde coger. Pero aquí el Señor nos está diciendo que debemos ir a buscar a Jesús. Es a buscar al Señor y hacer un compromiso, hacer un voto con el Señor de que Dios nos ayude en estos momentos de angustia, de enfermedad, en estos momentos en que el mundo no sabe para dónde va. Nosotros no sabemos hacia dónde nos va a llevar, nosotros simplemente estamos a la expectativa de Dios hacia dónde nos va a llevar y cuál es el compromiso que el Señor tiene con nosotros. Y dice que ellos se fueron, ella se fue feliz, se fue contenta porque sabía que ella en su corazón llevaba paz, llevaba contentamiento. El líder le dio la palabra y era que la palabra se cumplía y por eso ella se fue. Dice que ellos se fueron a su ciudad, se fueron a donde ellos vivían y llegó el momento en que Elcana la buscó y ella, dice la escritura, la palabra dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces fíjense que ya vino la relación, ya estaba todo dado, solamente el Señor esperaba era que hubiese el momento en contacto entre ellos los dos para Él dar la orden a su vientre que recibiera, que percibiera en ese momento lo que se iba y lo que Ana necesitaba para poder engendrar.
Entonces, fíjense que ella le puso por nombre Samuel. Ahora, fíjense algo muy importante que me enseña la Biblia. Dice que al año siguiente, ya Ana no pudo subir al sitio donde se hacían los sacrificios. Ya no pudo subir a Silo. ¿Por qué? Porque ella ya tenía su bebé. Ella ya había dado fructificación, la palabra del profeta. Ya se había dado el cumplimiento de la palabra. El Cana sí se fue como todos los años. Subía él a ponerse en paz con Dios, llevaba sus ofrendas, llevaba su familia, pero en este caso Ana no subió. Por una sencilla razón, y aquí yo quiero que usted tome y me haga un seguimiento, o hagamos un seguimiento con respecto a la palabra. Fíjense que dice en el 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. En el 22, pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Dios y se quede allá para siempre. Me llamaba la atención esta situación. Me llamaba la atención el cuidado de esta mamá. Sí, ella se comprometió que se lo iba a dejar al Señor, que lo iba a dejar allá para que él aprendiera el ejercicio del sacerdocio, para que él aprendiera a hacer los rituales, para que él fuera en un día, en un tiempo futuro, fuera el canal entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces fíjense que Ana le dice: yo no subiré hasta que el niño sea destetado. ¿Qué significa la palabra destetar? Es hacer que un crío deje de tomar seno materno, pero también significa hacer una persona que se aleje de la protección familiar y se vaya a hacer su vida propia. Por eso uno dice: es que le quitaron la tetica, es que le quitaron no sé qué. Ahora vaya, haga su compromiso, mire a ver usted cómo trabaja y cómo sale adelante. Ana entendía que por el tamaño del niño no podía enviarlo, porque el niño necesitaba de la leche materna, porque el niño necesitaba del cuidado de una madre, porque el niño necesitaba de la protección de una madre mientras él estaba pequeño y mientras él aprendía a defenderse, aprendía sus cosas para que llegase a ser una persona independiente. Entonces, esto en el plano espiritual de nosotros, ¿cómo lo podemos llevar? Si usted, mamá, no lleva al niño, a su hijo pequeño, a la iglesia, entonces usted no le está permitiendo que el niño sea formado a través de la palabra de Dios. Usted tiene que traerlo a la iglesia para que las profes, para que las personas encargadas de instruir al niño lo puedan hacer, puedan recibir la palabra, puedan recibir el mensaje. Y muchos padres de familia no vienen a la congregación por pereza, porque se quedan durmiendo, porque, bueno, la razón que usted sea. Pero nosotros no nos estamos dando cuenta que estamos dañando la vida espiritual, el propósito que tiene Dios con ese niño o con esa niña. Como nosotros no sabemos, como no tenemos un vínculo con el Señor, desconocemos el plan de Dios para mi hijo, para mi hija, para mi descendencia. Por eso los hijos salen y se van, por eso los niños llegan en las condiciones en que están, porque nosotros no los hemos llevado para que le enseñen el temor a Dios. Nosotros en la casa le enseñamos valores, le enseñamos, lo enviamos al colegio para que le den un conocimiento, pero nosotros como padres debemos de formarlo en la parte espiritual, debemos de formarlo en responsabilidades, tenemos que formar valores. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Por eso dice el Señor en su palabra que la mujer sabia edifica su casa. Nosotras las madres somos las que tenemos la responsabilidad de educar, de formar, de instruir y de preparar el niño para el futuro. Por eso la Escritura dice que cuando un niño es consentido es vergüenza de la mamá, pero cuando un niño es sabio, hace las cosas, es honor al padre.
porque a nosotras las mujeres, a nosotras las madres, se nos ha dado la función de educar, se nos ha dado la función de edificar, se nos ha dado la función de que tenemos que llevarlo a la congregación. Tenemos que llevarlo a la iglesia, hermano, para que su hijo en un futuro pueda cumplirle al Señor y no como muchos hijos hoy en día que tienen un plan con el Señor, que tienen un propósito, pero como yo, por la pereza, por lo que sea, no fui a llevarle al Señor, a nuestro hijo. Hoy estamos llorando, estamos viendo los chicos en la cárcel, estamos viendo las chicas en una conducta errada y equivocada. Entonces, fíjense lo que dice. El destete quiere decir que ella tiene que cumplir una función, ella tiene que cumplir una tarea con ese bebé. Y mire lo que dice acá, dice para que lo lleve. Mire que es Ana la que tiene que llevar, lo que me dice la escritura. Usted, mamá, es la que tiene que llevar a su hijo a la iglesia. Es la que tiene que darse cuenta de la formación de su hijo en el plano espiritual. Es la que tiene que sentarse con ella y leerle la palabra, escudriñar la palabra para que el niño empiece a amar a Dios. ¿Cuántos niños quieren venir a la congregación y el papá no quiere o la mamá no quiere porque tengo pereza, porque tengo esto? Pero ¿por qué no se lo da al vecino que sí se congrega para que le traiga el niño a la congregación? Para que le forme en su vida espiritual, para que lo instruyan en la palabra de Dios y bajo el temor de la escritura. ¿Cuántos niños lloran despertando a sus padres para que lo traigan a la congregación? Y el papá o la mamá dice, usted sí molesta, si está cansona, deje de dormir. Pero el niño quiere, porque en su corazón existe el anhelo y el deseo de venir a la congregación. Le encantan las cosas de Dios. Y uno oye y ve cosas hermosas a través de las redes sociales cuando los niños cantan, cuando los niños predican. Y fíjense que me acuerdo en una época cuando la congregación estaba en otro sitio y mis hijos jugaban en el garaje de la iglesia, en la parte de atrás de la casa, jugaban a la iglesia. Y allí estaba mi hija menor y la de la mitad, y el pastor y el líder que predicaba era mi hijo. Y allí él se paraba en un banquito y hacía que les predicaba y les hablaba y ellos cantaban y eso era bonito. Y eso era hermoso de ver los niños cómo imitan al padre, cómo imitan a su líder, cómo imitan a la persona que les lleva el mensaje del Señor. Y dice para que lo lleve y sea que presentado delante de Dios. Usted tiene que presentar a su hijo cada vez que su hijo quiera venir. La Biblia dice que tenemos que presentar a los niños. Y la palabra de Dios dice, y se quede allá para siempre. Este era el voto que Ana le había hecho al Señor, que le entregaría a su hijo. Pero se lo iba a entregar en unas condiciones donde el niño fuera, que tuviera la libertad él mismo de formarse, de ir, de hacer, de ayudar y no ponerle una carga al líder o a la familia del líder. Entonces, aquí nosotros tenemos unas profesoras maravillosas. Tenemos a Esperancita llena de amor, tenemos a Miriam con su palabra, con su respeto y con todo lo que tiene. Y los demás profes que seguramente vendrán para darle la palabra a su hijo, para formar el carácter de Jesús en su hijo. ¿Cuántos niños son peleones, gritones y les hablan del Señor? Ni tienen nada que ver, pero ¿por qué? Porque no conocen, porque no se les ha instruido en la palabra de Dios. Y dice, mire que estas 4 cosas fue importante, dice que yo lo voy a destetar, es decir, cuando el niño esté en la libertad de hacer las cosas, en la libertad que él se proteja, que él cuide y que apoye. Entonces vuelvo y le repito, mamá, papá, hay que llevarlo, porque ella dice, yo lo llevo, y yo lo presento, y yo se lo dejo al Señor. Se lo dejo al Señor. Y Dios es el que se va a encargar de educar a su hijo, de formar a su hijo en el plano espiritual. A nosotros nos corresponde aquí la parte natural, nos corresponde enviarlo al colegio, nos corresponde enviarlo a darle comida, instrucciones, valores, pero es en la iglesia
en la congregación en donde le enseñamos a su hijo a tener temor de Dios, a leer la palabra, a identificarse con el Señor. Y dice que él, mire la respuesta del esposo Elcana, cuando ella le dijo que no podía subir, y mire lo que Elcana le dice. Elcana a su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que le cumplas la palabra a Jehová. Nosotros tenemos que cumplirle la palabra a Dios. Nosotros tenemos que entregarle al Señor. Cuando yo tuve la misma condición de Ana, porque yo también era estéril, y nosotros con mi esposo ayudamos 5 días, llorábamos, le pedíamos, y sin embargo le trabajamos hasta que el día llegó y el Señor me dio la oportunidad de engendrar, porque Él me había dicho antes de casarme que Él me iba a dar 3 hijos. Me dijo que me iba a dar un varón y 2 niñas, y así se cumplió. Y ahora está en el camino del Señor, trayendo la palabra y el mensaje de Dios, porque me encargué de que recibiera la palabra, recibiera la instrucción, orar para que Dios hiciera lo que tenía que hacer en el corazón de cada uno de ellos, en cuanto al servicio y la entrega al Señor. Y dice la palabra del Señor que pasó el tiempo, ella se encargó de su hijo, lo crió, lo formó, lo instruyó, de pronto le enseñó a ser independiente, de pronto le enseñó a hacer cosas, de pronto le enseñó a ser autosuficiente, a ser ayudador en la casa, allí en el sitio donde él se iba a encontrar. Pero también que dice aquí, dice la palabra del Señor, que cuando ella subió junto con el esposo y toda su familia, ella llevó una ofrenda. Y me llamaba la atención la ofrenda que Ana llevó. Es que ella conocía los principios del sacerdocio. Ella conocía que si le entregaba a su hijo para que fuera un siervo del Señor, para que fuera un sacerdote de Dios, había que cumplir unos rituales. Y fíjense que ella, en la palabra del Señor, en el versículo 24, dice: después que lo hubo destetado y lo llevó consigo, llevó 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Dios en Silo, y el niño era pequeño. ¿Qué tiene que ver la ofrenda con Samuel, con el servicio de Samuel? Si usted ha leído Levítico y ha leído donde se hace la ofrenda de los sacerdotes, cuando un sacerdote comete pecado, cuando un sacerdote se tiene que preparar para cumplir sus funciones en la parte espiritual, tenía que matar un becerro. El becerro es símbolo de sacerdote, por eso ella llevó 3, porque el número 3 significa plenitud de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Llevó 3 para 3 becerros, donde le estaba diciendo: ahí está el sacerdote. Está la plenitud de Dios dando cumplimiento con la ofrenda que Dios pedía para que ejerciera su sacerdocio. También dice que una efa de harina. La harina representa la humanidad. La harina fina representa la palabra. La harina representa el cuerpo de Cristo. Luego, era representación del sacerdocio. Y también dice que llevó una vasija de vino. Y el vino que representa la sangre de Cristo. Luego, ¿él que llevó? Llevó la ofrenda para el holocausto, llevó el cereal que es la oblación, y llevó el vino que es la libación, y allí hizo la ofrenda y allí dejó a su hijo. Para que Dios, a través de la ofrenda, a través del holocausto, a través de la entrega, se hiciera cargo ahora de su hijo. Dice que era pequeño. No se sabe, la Biblia no me habla cuántos años tenía. No dice la escritura, por más de que busqué aún en diferentes formas y maneras, no sé. Seguramente el niño tenía por lo menos 6, 7 años. ¿Para qué? Para poder que él fuera libre, porque más adelante nosotros vemos que dice la escritura que Samuel ayudaba en el servicio del templo en donde Elí con sus hijos ejercía el sacerdocio.
Entonces, fíjense que lo que dice el Señor, ¿cómo podemos nosotros comparar esto con nuestros hijos? Si usted lleva a su hijo, allí a su hijo le van a dar la leche que es la palabra de Dios no adulterada, en donde le van a enseñar a tener temor de Dios, en donde le van a enseñar a caminar de acuerdo a los preceptos del Señor. Y dice la Escritura, y dice la palabra del Señor, que el Señor va a traer y nos va a llevar en sus brazos y nos va a consentir. Por eso, hermano, cuando nosotros nacemos espiritualmente somos niños. Y por eso el Señor en Hebreo dice que como niños nos dará la leche materna no adulterada, que es la palabra suave, es la palabra que el niño pueda entender, es la palabra que el niño pueda comprender de acuerdo a su estatura, de acuerdo a su tamaño de la palabra de Dios y de la mente que en ese momento el niño tiene. También miremos entonces lo que dice, miren la oración que hace Ana, me llama la atención el versículo 9. Dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. O sea, yo no puedo defender a mis hijos de las cosas porque yo por mi propia fuerza no puedo hacer las cosas. Yo tengo que buscar el apoyo del Señor, yo tengo que buscar la ayuda del Señor para que el Señor me dé la palabra, me dé la sabiduría, me dé la forma y la manera de cómo encaminar a mi hijo y cómo me encamino yo también. Porque la familia toda tiene que buscar del Señor. Hoy nos hemos dado cuenta a través de la situación que no es el dinero, no son las cosas, porque cuánta gente tuvieron que quedarse en la casa y sin embargo no les hace falta la comida, tienen para pagar su servicio, porque de alguna manera el Señor llegó para que la persona o la familia pudiese cumplir con los compromisos y todo lo que tiene una familia en su casa. Miremos el versículo 11 del capítulo 2 de Primera de Samuel. Mire lo que dice. Dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Dios delante del sacerdote. O sea, ya Elcana lo dejó, hizo su sacrificio, se lo entregó a Elí, y el niño entró ¿qué? Al servicio de la causa del Señor. Entró a ministrar, y la palabra ministrar significa servir. La palabra ministrar significa labores que al tamaño del niño, a la edad del niño, las podía realizar. ¿Por qué? Porque Dios tenía que formar desde niño ese que un día iba a ser su profeta. Dios tenía que formar a ese niño viendo los rituales, viendo las cosas y enseñándole al Señor, ese que un día iba a juzgar al pueblo de Israel. Porque Samuel, aparte de ser profeta, fue el último de los jueces que tuvo Israel. Entonces, fíjense que aquí el Señor, ¿qué nos está hablando? ¿Qué nos está diciendo? Que los niños tienen el derecho a servirle al Señor. Los niños deben ser usados para llevar el mensaje y la palabra, que lo reciban, que le enseñen a sus compañeritos con respecto a lo que reciben aquí en la congregación. Pero ¿qué les va si pasamos viendo que el niño es en la televisión, viendo todo ese montonón de muñecos que lo único que traen es estrés, pelea, y a enseñarle a los niños lo que no tienen que aprender? Entonces, fíjense, ya pasa un tiempo, ya Samuel no es un niño, ya Samuel es un joven. De pronto estaba en su adolescencia, 14, 15 años. Pero Ana, dice la palabra de Dios, que Ana subía todos los años subía con una prenda, con una túnica, y la túnica que ella le hacía, Samuel se la ponía, y encima él tenía los demás accesorios que debía usar un sacerdote. Él tenía la túnica debajo de sus demás prendas, y ahora le explico qué quiere decir eso. Dice en el versículo 18 del capítulo 2, y el joven, fíjese que ya no, arriba del 11 dice el niño, ahora es el joven. Dice, y el joven Samuel ministraba
en la presencia de Dios vestido de un efod de lino. Fíjese cómo Dios, en la medida que el niño va creciendo, en la medida que el niño va avanzando en edad, en entrega, en servicio, en confianza, también va entrando la gracia del Señor. Y fíjese que él ya tenía un vestido, él ya tenía algo que lo identificaba, que él iba a ser ¿qué? El sacerdote de Dios, que Dios lo había traído porque sabía que el líder que estaba realizando funciones iba mal, estaba haciendo lo incorrecto, y aún sus hijos, porque sus hijos daban mal testimonio en el templo, sus hijos de Elí daban mal testimonio. Y nosotros tenemos que tener cuidado, y nuestros hijos deben tener cuidado con su andar y con su caminar, porque están testificando del Señor. Y dice que él que ministraba, es decir, servía con su vestidura adecuada. ¿Qué hace referencia a esto? ¿Qué nos dice el apóstol Pablo para nosotros que somos niños, o los que son niños en el camino del Señor? Dice, vestidos con la vestidura de Cristo. Y tenemos que vestirnos del Señor y vestir a nuestros niños con la presencia del Señor, con el camino del Señor, con el andar, con la fe, porque muchas veces los niños son los que nos enseñan cosas. Muchas veces los niños son los que nos llevan, mamá, venga, oramos, mamá, léame la Biblia, venga, haga esto. Y nosotros ahí vamos entrando detrás de nuestro hijo que quiere conocer del Señor, y que nosotros no le podemos quitar ese derecho. No le podemos quitar ese derecho y ese anhelo y esa obra que tiene el Señor con sus hijos, sea niño, sea niña. Si usted no tiene hijos, con sus sobrinos, porque Dios tiene un propósito y una tarea con todas las personas de la tierra. Y dice, en el 19, y le hacía la madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Te fíjese que yo me imagino que la mamá llegaría y empezaría a tejer, empezaría a hacer la próxima túnica, porque en el año siguiente el anhelo, el deseo de volver a ver a su hijo crecido y en el servicio del Señor, la llevaba y la motivaba a cambiarle la túnica, a ponerle otra túnica al tamaño del crecimiento. En la medida que nosotros vamos creciendo en el Señor nos va vistiendo, nos va poniendo accesorios, nos va poniendo responsabilidades, nos va enseñando su palabra. Por eso nosotros como padres tenemos que estar preocupados por la vida espiritual de nuestros hijos. No se los entregue al diablo, no se los entregue a las películas, no se los entregue al mundo, entrégueselos al Señor. Haga la ofrenda, haga el compromiso, hágale al Señor que usted quiere entregarle a su hijo. ¿Qué mejor que nuestros hijos le sirvan al Señor y no que le sirvan al mundo, allá a través de todo lo que es menos lo que realmente nuestro hijo vino a servirle al Señor? A ser un rey o a ser un sacerdote, porque son las dos opciones que el Señor nos da. En Apocalipsis nos dice eso la palabra, que el Señor hace de nosotros reyes y sacerdotes. Los reyes para la parte social, la parte política, y los sacerdotes para ministrar al pueblo de Dios y llevarlo y mantenerlo en la presencia del Señor. Y dice la Escritura en el 26 del mismo capítulo 2, dice así: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Mire qué bonito que uno vea que mi hijo va creciendo, que mi hijo va llevando la palabra, que mi hijo tiene un grupo, que mi hijo lleva la palabra, que mi hijo ora por un enfermo, que mi hijo canta, que mi hijo predica, que mi hijo... ¡Qué mejor gozo! Sentir nosotros como padres que nuestro hijo va encaminado con el Señor. Y por eso dice que él ya era acepto delante de Dios. Porque hubo una madre que lloró, una madre que lo suplicó, una madre que se lo entregó. Y toda oración y todo lo que haga una madre por su hijo, Dios lo respaldará. Dios respaldará la oración de una madre, de un padre con respecto a sus hijos.
Y qué mejor, hermanos, qué mejor mamá, qué mejor papá que entregarle su hijo al Señor. Por eso, motívese usted y motive al niño. Motive a su niño. Cuando nos volvamos a reunir, venga, motívelo, vamos a la iglesia, vamos a caminar y venga y hacemos el compromiso. Hacemos el compromiso de entregar ese hijo al Señor, para que Dios empiece a ministrarlo, Dios empiece a formarlo, Dios empiece a delegarle cosas como niño, para que en la medida en que usted va creciendo, también vamos creciendo. Y fíjense que en Lucas 2:52, ¿qué dice? Dice, y Jesús crecía en gracia y en favor para los hombres y con Dios. Y en la medida que nosotros vemos que nuestros hijos van creciendo, vamos viendo la obra del Señor en ellos. Por eso nosotros los padres, la función principal de la mamá es llevar a que su hijo se encamine en las cosas del Señor. Porque la madre es sabia, la madre es la que educa. Porque el padre, dice la Escritura, tiene una función, ser proveedor para las cosas de su casa. Mientras que la madre se queda en la casa, educando, formando, instruyendo y viendo en qué anda su hijo o su hija. Dándole el consejo, llamándole la atención, disciplinándola para que se encamine dentro de la moral y dentro de los valores del Señor. Y dice la palabra del Señor, yo quiero que vayamos un poquito más adelante a Primera de Samuel 3. Vuelve otra vez y nos habla sobre el joven Samuel, ministraba en Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Dios, mire que ya empieza a decaer el ministerio del líder para que se levante el otro. Nosotros los padres que dirigimos una congregación que tenemos X años, nosotros empezamos a menguar y ellos tienen que empezar a crecer, porque llegará un momento en que nosotros ya no somos capaces por la edad, porque ya se nos olvidan las cosas, porque nos va a pasar como Elí, perdemos la visión, perdemos muchas cosas y luego ahí está el hijo que ha sido formado, que ha sido instruido para que se haga cargo del ministerio, de la casa de Dios y de la vida espiritual de su casa. A eso es que el Señor nos está llamando, eso es lo que el Señor nos está diciendo. La mujer no es simplemente para que tenga relaciones aquí y allá y tenga un hijo y lo bote aquí y lo bote allá. No, tiene una función. La madre tiene una función y es tener un hijo, pero para entregárselo al Señor, no para dárselo al mundo. Y dice la palabra del Señor que debido al comportamiento de los hijos de Elí y de la gordura y de la poca visión que tenía el sacerdote, Dios empieza a pensar, es el momento del cambio, es el momento en que ese que un día estuvo allí, ahora vaya para que venga el próximo, para que venga ese líder, para que venga ese hijo con lo que Dios le ha dado, con lo nuevo. ¿Para qué? Para la generación que viene, para los nuevos en el Señor. Y dice la Escritura en el versículo 4 del capítulo 3 de Primera de Samuel. Dice, ya Dios se da cuenta de que es necesario empezar a llamar a aquel que va a suplir al sacerdote Elí. Dice la Escritura algo muy hermoso, muy bonito. Dice que Samuel dormía en el templo del Señor. Dice que él dormía dice Samuel estaba durmiendo en el templo de Dios, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Dios lo llamó. Fíjense que Samuel, ¿dónde dormía? Ahí donde estaba el arca de la alianza. ¿Cuál es? El arca del pacto, en donde estaba la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdecía. Él dormía ahí, cerquita de la presencia de Dios, cerquita de ese lugar. Y dice la palabra de Dios que Dios empezó a llamar a Samuel. Samuel no conocía la voz de Dios, pero le servía a Dios, porque Dios nunca
mientras una persona está ejerciendo, jamás va a pasar por encima de eso. Dios va a respetar la autoridad hasta el último momento y hasta el último aliento de su vida. Dios va a respetar y va a apoyar el liderazgo de esa persona. Por eso Él empieza a llamarlo, pero cuando Él lo llama, Él cree que es el líder Elí, y Él va y le dice, me llama, he aquí, y Él dice, yo no te estoy llamando. Por 3 veces el Señor llamó a Samuel, y ahí entendió Elí que ya era el momento de cambiar, que ya era el momento en que las cosas iban a coger por otro camino y que ya él no estaría en el sacerdocio. ¿Por qué? Porque venían haciendo lo incorrecto. El pueblo hablaba mal de la conducta de los hijos de él. El pueblo ya no tenía visión, ya no iban a hacer los sacrificios, ya no iban. ¿Por qué? Porque el sacerdote había perdido la visión, el sacerdote por su obesidad no podía caminar, el sacerdote por su que no amonestó a sus hijos, lo dejó hacer lo que quería. Por eso Dios vino y trajo el cambio. Y dice la palabra en el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Dios y ni la palabra de Dios y le había sido revelada. Ahora mire el versículo 10. Es aquí, en este numerito, el número 10, que significa responsabilidad, que significa inicio de otras cosas. Dice así, y vino Dios y separó. Eso es impresionante. Dice, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. La palabra Samuel significa, oiga, él oye. Por eso él le dijo, habla, Señor, porque tu siervo oye. Ya estaba dispuesto, ya Dios, ya conocía la palabra y la voz de Dios, porque Samuel le dijo, cuando oyes esa voz, responde de esta manera, porque es la voz de Dios, es el llamado ya de Dios para este líder, para esta persona que empiece a ejercer su ministerio, que empiece a ejercer su llamado, lo que usted vino recibiendo desde niño hasta su adolescencia. Los que han entrado en el camino del Señor, que son niños, ¿qué dice el Señor? Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. No se lo impidáis, dice el Señor. No le impida que su hijo venga a buscar del Señor. No se lo impida, padre de familia, porque usted no sabe lo que está haciendo. Usted no ha entendido el propósito que Dios tiene con usted, con haberle entregado ese hijo, esa hija, esos varones, esas mujeres. Usted no lo ha entendido porque usted no se los quiere entregar al Señor por no venir a la congregación, por no dejar el mundo, sus deseos y sus concupiscencias. También queremos arrastrar a nuestros hijos para entregárselos al diablo. Y después, cuando vemos los problemas, empezamos a llorar. ¿Qué hicimos? ¿Qué hice? ¿Para dónde cogí? ¿Ahora qué hago? Y ahí sí venimos a buscar al Señor cuando ya hay una consecuencia de esa situación. Entonces, fíjense que aquí ya el Señor, vámonos al versículo 19, dice así, y Samuel creció, o sea, infante o lactante, niño pequeño, joven, y ahora viene el adulto. Ya viene el profeta, ya viene el siervo, ya viene el instruido, el preparado, el que Dios hizo una obra en la casa, en la vida de Samuel. Pero porque la madre se preocupó, la madre quiso y venía y lo trajo y le cumplió al Señor. Yo me imagino que cuando ella llegaba allí y veía a su hijo en eso, qué gozo siente uno como padre cuando uno ve a su hijo que predica, que enseña, que forma, que hace. Uno siente algo aquí adentro en el corazón y uno dice, Dios mío, gracias por la obra que has hecho. Entonces dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que toda palabra
que Dios le daba a Samuel, Dios la prosperaba y se la cumplía. ¿Por qué? Porque aquí dice que Dios estaba con él, que Dios se agradó del corazón, del servicio, de la obra, de la entrega de este muchacho que desde niño, me imagino el gozo y la alegría que sentía cuando hacía las cosas para Dios. ¿Cuántos niños cuando vienen a la congregación sienten gozo y alegría de qué? De servirle al Señor, de servirle a Cristo, de estar con Dios, y se llevan su tareita y se llevan su enseñanza y se llevan todas las cosas. Y a veces le dicen, ¿por qué no nos llevan a la congregación? Queremos ir a la iglesia. Y vemos que cogen la Biblia y así no sepan leer, hacen que leen y cantan y levantan las manos y oran al Señor entre sus lengüitas, si todavía es un bebé pequeño, si es un lactante o es un niño infante. Dice la palabra del Señor que y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Cuando Dios respalda la obra y la tarea de un líder, de un llamado, el pueblo tiene que reconocer el llamado de esa persona. Yo no le puedo delegar o yo no le puedo decir a una persona, es que usted es tal cosa, si Dios no le ha dado ese ministerio. Yo no le puedo dar un título a alguien cuando Dios no se lo ha dado, porque dañamos el corazón de esa persona. Y si Dios no lo tiene para ese nombre que usted le da a esa persona que usted le tiene cariño, le tiene afecto, y si Dios no lo hace, la persona se va a sentir frustrada. Entonces no hablemos lo que Dios no nos ha dicho. Fíjense que el llamado se lo dio Dios. Dios fue el que le dio el llamado a Samuel. Dios fue el que inquietó el corazón de Ana para que ese hijo se lo entregara, porque él iba a venir a suplir un ministerio. Él iba a venir a hacer algo en el día de mañana. Iba a reemplazar a un líder que durante un tiempo hizo su obra, su tarea y terminó mal. ¿Cuántos de nosotros buscamos siempre hacer las cosas mejor para Dios? Buscamos no errar, no equivocarnos, de pronto lo podemos llevar a hacer. ¿Pero por qué lo hacemos? Por lo que le pasó a Elí. Perdemos la visión, no oramos, no buscamos de Dios, dejamos de congregarnos, dejamos de buscar a Dios, dejamos de leer la palabra. ¿Y qué me dice el Señor? Ahí viene el problema, hermano. Porque la persona se enfría, la persona se va, los niños después no quieren nada con el Señor. Y cuando usted lo vea en las condiciones de lloro y de lamento, entonces usted mismo va a ser el único responsable por no haber hecho la obra desde niño. Por eso esta era la tarea o era el mensaje que yo le quiero dar a usted, mamá, para este día, que usted reflexione, que usted empiece a orar y a buscar al Señor. ¿Cómo hace que sus hijos entren en el camino del Señor? ¿Cómo hace que sus hijos empiecen a caminar dentro de los parámetros de Dios? El tiempo se está acabando. Las cosas que vienen después de estas son duras y son difíciles. Y nosotros tenemos que estar preparados, porque el Señor va a protegernos, a guardarnos de lo que ha de venir. Pero si nosotros tenemos a nuestros hijos en la calle, si tienen nuestros hijos allá afuera, seguramente lo que hay allá afuera lo alcanzará. Porque la salvación es personal. Aquí no hay nada en grupito. Esto es personal. En grupo se recibe la palabra, pero la salvación es personal. Entonces, hemos terminado nuestra enseñanza. Le damos gracias al Señor por esto y le motivo a usted, mamá, papá, para que encaminen a su hijo a entregárselos al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde.